la grabación. Me parece que igual hay 30 minutos. Debiese ser más, pero bueno. Ahí vamos viendo cómo avanza esto. Ya, entonces lo que estaba diciendo es que es importante que instalen esta librería. Dependiendo de cómo ustedes, el programa que ustedes utilicen, todo se va a manejar de forma distinta. Por ejemplo, yo utilizo Jupyter. Si instalaron Anaconda, pueden abrir Anaconda. Y al abrir Anaconda se les van a abrir distintas opciones. Anaconda es un conjunto de aplicaciones y les van a correr un montón de cosas. Voy a ver si carga. Mientras tanto voy a iniciar Jupyter. Ya. Jupyter es una forma de ver los notebooks de Python. Y por ejemplo, a ustedes les va a aparecer un menú de esta forma. Les recomiendo que ustedes se creen una carpeta para el curso. Por ejemplo, abran desktop, que es el escritorio, y acá yo tengo un montón de carpetas. Pueden subir archivos, y si ponen nuevo pueden crear, por ejemplo, una carpeta. Va a aparecer una carpeta en algún lugar. Y apareció acá. Se crean por defecto con ese nombre. Entonces la seleccionan, le cambian el nombre, vamos a poner manejo y conversión. Buscamos donde queda. Se escribió medio raro, pero acá tienen su carpeta. Y si quieren crear un archivo de Python, apretan aquí en nuevo y abren un documento. Y ahí se les crea el notebook. Y acá pueden agregar cosas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es copiar este link, esta línea de código, y pegarla. Y al pegar, apretan en Run y van a empezar a iterar. Y Python va a empezar a crear las carpetas, va a empezar a instalar la librería del profe. Eso es lo primero. Acá se está demorando un poquito. Mientras carga. ¿Alguien tiene alguna duda de Jupyter? ¿No? Ahí salió un montón de cosas escritas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Asumiré que todo marcha bien. Supongo. Ya, entonces así instalan la librería y luego pueden empezar a intrusiar. Ya, entonces empiezan a intrusiar, pero esta parte primero, instalar la librería. ¿Y qué pueden hacer con eso? Pueden venir al tutorial 1. Estas son cosas que vamos a ir repasando a medida que las vayan viendo en clase. Ya, pero lo primero, por ejemplo, es copiar código, lo que aparece acá, importar NumPy, importar Matplotlib, que es para hacer gráficos, y luego pueden llamar, por ejemplo, a la librería y algún paquete específico de la librería, que en este caso es EM, por ejemplo, que es para hacer conversión de unidades. Y como ya deben haber visto en el curso, van a trabajar en distintas escalas, escala nano, escala micro, etcétera, dependiendo de los trabajos. Y cada uno de los parámetros, por ejemplo, acá tienen estos parámetros que son de distancia, van cambiando dependiendo de cómo vayan a ir ocupando los contenidos, en el fondo. Entonces, el primer pasito es ese, empezar a intrusiar el tutorial
en los códigos, y en medida que ya vayan viendo cosas en clases en las que tengamos que utilizar la librería, vamos a ir repasando códigos, por ejemplo, estos gráficos del índice de refracción, más adelante van a ver lo que es el modelo de Drude y de Lorentz, y todo esto lo tenemos que ir poniendo en práctica a través de las simulaciones. Esa es primera parte. Entonces, ahora, lo que nos sirve para la próxima clase es que repasemos un poquito estos contenidos, las leyes de Maxwell. ¿Llegó alguien más? Ya. Vuelvo a esto. Entonces, ya vieron, repasaron campo vectorial, repasaron operaciones o operadores diferenciales, esto ya deben haberlo visto un montón de veces, las leyes, etc. Pero lo que a mí me interesa es que nos detengamos un poquito en las ondas electromagnéticas. ¿Ya? El profesor ya les mostró cómo derivar las ecuaciones, las ondas electromagnéticas, al menos una onda electromagnética utilizando el campo eléctrico, y definir conceptos importantes. Por ejemplo, el vector de onda, que es una forma de caracterizar los distintos tipos de onda, el vector posición, que es para decir en qué lugar está la onda en algún instante, la frecuencia, que es cómo vibra la onda, el campo eléctrico, que define qué tan grande es la onda, y la dirección de la oscilación. Ojo que esta dirección de oscilación es precisamente hacia donde apunta el campo eléctrico en algún instante cualquiera. ¿Ya? La relación de dispersiones, en el fondo, es definir nuevamente comportamientos de la onda asociados a su velocidad, etc. ¿Qué me importa a mí de esto? Es este pedacito de acá, ya que el vector de onda representa la dirección de propagación de la onda. Esto es importante, ya, porque la dirección de propagación de la onda les va a decir hacia dónde incide o hacia dónde se mueve la radiación. Y todo lo que están viendo ahora es precisamente para entender cómo se comporta la radiación y cómo poder usarla. Y la radiación precisamente aparece en distintos sectores. Por ejemplo, en lo que está asociado al curso, que es el manejo de conversión de la energía solar. Eso se ve en paneles solares, se ve en, ¿cómo se llama esto? En los colectores, se ve en una serie de fenómenos. Pero también existen otros. Por ejemplo, está fusión nuclear, que la deben haber visto en algún curso. Esta fisión nuclear, que la deben haber visto en algún curso, y en el futuro también se está trabajando en fusión nuclear, que también aprovecha fenómenos de radiación. Y por ejemplo, acá en Chile también se hacen trabajos en fusión nuclear donde ven un poco de radiación ionizante, hay distintos trabajos asociados a la radiación. Más que nada es cómo generar aplicaciones a partir de sistemas de generación de energía. Eh, y todos estos aprovechan la radiación. Y acá pueden jugar un poquito con esto. Lo importante es que entiendan qué significan cada uno de estos parámetros, cada uno de estos, ¿ya? Y en medida que vayan trabajando con ellos, pueden ir extrapolando ciertas ideas. Por ejemplo, una onda electromagnética no es precisamente esto, no es una onda transversal que se ve así si uno la mira de lejos, sino que es un campo. Entonces finalmente es como este cuadrito que se va desplazando, ¿ya? Esa es la idea principal. Entonces, este vector chiquitito, el etongo, es precisamente la dirección con la que se propaga ese campo en ese instante. Y la dirección de propagación, o lo que nos dice esto, es que los campos van aumentando y aumentan y decrecen en medida que la onda se propaga. Y finalmente, ¿qué es lo que se está propagando? Energía. Energía es la que se está transportando en el vacío, en el espacio, en donde sea, de tal forma que estos campos van variando. Y la gracia es que si este campo varía, el campo eléctrico, por ejemplo, ya vieron que tiene que necesariamente variar el campo magnético. Entonces, una onda electromagnética se propaga precisamente por una autoinducción de campo magnético a campo eléctrico y de campo eléctrico a campo magnético, y eso es clave. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético? ¿Sí? Ya, seguiré. Entonces,
Y acá vienen dos cosas. Como yo recién les decía, lo que se transporta es la energía, y esa energía, el transporte de esa energía se manifiesta a través de hacer crecer y decrecer el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces el campo magnético también tiene los mismos parámetros que habíamos visto recién del campo eléctrico. También tiene un vector posición de campo eléctrico y un vector, el vector de onda. ¿Ya? Entonces, y acá viene algo interesante. Si nosotros queremos ver la dirección de propagación de la energía o la dirección de propagación, esa la podemos calcular en primera instancia con el vector de Poynting, porque el vector de Poynting es hacia dónde se mueve el flujo de energía y viene determinado por el producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético. Si ustedes hacen los cálculos, por ejemplo, aquí van a ver que el vector K se relaciona con el vector posición del campo eléctrico y el vector posición del campo magnético, y esa es una forma de calcularlo. Entonces, acá a través del vector de Poynting tienen dos cosas importantes. La primera es que pueden calcular la dirección del campo magnético. Y la segunda es que pueden calcular el flujo de energía, porque ahora les da una forma de hacerlo. Les da que el flujo de energía o la magnitud de la energía que se está transportando es esta relación que está acá. Esa relación que se ve ahí. Y con eso pueden calcular una serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el cuadrito más importante de esta página del profe? Es esto de acá. Esto es un resumen de todas las relaciones que pueden encontrar. La primera, que el campo eléctrico y el campo magnético se comportan como ondas transversales. ¿Sí? Y si tiene esa forma. Cualquier oscilación u onda que se propaga en algún medio tiene esta forma, la que está ahí. El vector de onda, K, representa la dirección de propagación, y el vector de Poynting les dice cómo calcularla, que es multiplicar dos direcciones a través del producto cruz. Acá son datos de que esto se propaga en el vacío y se propaga con esta velocidad, la velocidad de la luz. Pueden estimar una relación de dispersión, que se estima que es la relación entre la frecuencia de la onda y la velocidad de la luz. Existe esta condición de que el campo eléctrico y el campo magnético tienen que ser perpendiculares para que se propague en una dirección. Y la amplitud de ambos campos está relacionada a través de la impedancia y todos estos factores. Y bueno, lo último es que el vector de Poynting es el flujo de energía. Eso es lo más importante. Este es el resumen y esto es lo que van a usar un montón de veces más adelante. Y la polarización de la onda es precisamente para identificar cómo es la forma de la onda. Más adelante van a entender por qué es importante ver eso, pero de esta página lo más importante es este cuadrito de acá. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda conceptual de esto? Ahora vamos a ver un par de ejercicios para aplicar estas cositas. Pero antes de seguir, ¿tienen alguna duda? ¿Duda? ¿No? Ya. Voy a dejar de compartir y voy a compartir los ejercicios. Y voy a apagar la camarita para mejorar el internet. Y ahora les voy a compartir, así que me confirman si se ve bien la pantalla. Ya. ¿Se ve bien? ¿Me confirman si se ve? ¿Ese archivo lo voy a subir de casualidad? Sí, o no? lo puedo compartir. Porfi. No Es que... no hay problema. Gracias. Ya. Bueno, estas son cosas que ya repasé el semestre pasado en la vez que se dio el curso, bueno, el año pasado, al final. Pero estas son formas de trabajar las cosas que les estaba comentando recién. Entonces, primero, y ya les comenté
que las ondas electromagnéticas en general, de ahora en adelante la luz, tiene una dirección de propagación y esa dirección la podemos definir en un inicio. O sea, nos pueden dar una onda electromagnética y nos pueden decir se propaga en la dirección K de esta forma. Ya, y eso en el fondo lo que le están dando es la dirección de propagación de una onda en coordenadas cartesianas. Ya, entonces a partir de esto les podrían preguntar cuál es el campo, cuál es la dirección del campo eléctrico y cuál es la dirección del campo magnético. Y lo único que necesitan saber es esta condición de acá, que tienen que ser perpendiculares. Entonces, si tienen un vector que va en esta dirección, cualquier combinación de campo eléctrico-magnético donde se mantenga esta condición va a ser válida para poder definir direcciones. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una onda que cumple esta forma, tenemos un vector K que se propaga en esa dirección, digamos esta. Sabemos que el campo eléctrico puede ir en esa dirección o puede ir en esta. El campo eléctrico, por ejemplo, acá se está desplazando en una combinación de X e Y, de tal forma que se va a mover en ese sentido, después se va a achicar y va a crecer en el otro sentido, y se va a mover hacia el sentido contrario. Entonces el campo eléctrico acá va a ir oscilando de esta forma. El campo magnético acá, que va en el eje Z, va a ir oscilando de la otra forma. Ahí es difícil de visualizarlo, pero es la idea. Siempre se tiene que cumplir esta condición. Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en este problema? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Es primero, verificar cuál es la forma general del campo eléctrico, que siempre va a ser una cantidad, que esta es la amplitud máxima que puede tomar el campo magnético, o sea, el campo eléctrico, y esta forma acá es la que define la forma en la que se va a mover o es la que define el comportamiento de una onda. Siempre que tengan una exponencial y arriba tengan algún factor que sea variable como el tiempo, esto habla de una onda que se puede propagar en ese sentido, especialmente si es compleja. Si esta onda, por ejemplo, tuviésemos esto habla de un comportamiento que es sinusoidal, y además multiplicamos esto por una exponencial con un término negativo y asociado a un tiempo, esto de acá son propiedades que van a decir cuánto es el decaimiento de la onda. Podemos tener, por ejemplo, una onda que sea amortigua. Si yo tengo a esto, campo eléctrico, y le sumo, por ejemplo, tenemos su comportamiento, tenemos T, y al mismo tiempo lo multiplico por otra exponencial, pero esto está elevado a un menos, y digamos que tenemos un lambda, cualquier cosa, eso es una constante, un parámetro, y tenemos el tiempo, esto quiere decir que en medida que esto se propague, en medida que avance el tiempo, esta oscilación se va a amortiguar y se va a perder. ¿Cuál es la idea de eso, por ejemplo? Que lo van a ver más adelante con oscilaciones amortiguadas, que si tenemos una onda que está amortiguada, o sea, que quiere decir que tiene esa exponencial negativa, esto lo que habla en el fondo con la oscilación es que existe una envolvente. Y lo que van a tener en ese sentido es que van a tener una oscilación con una exponencial que va a hacer que esto decrezca. Entonces, lo que tiene que hacer la oscilación es eh, someterse a esa envolvente y decrecer en el tiempo de tal forma que se ajuste todas las máximos de la onda. Entonces, eso es un detalle que les va a servir más adelante. Volviendo a la pregunta, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico? La dirección, en el fondo lo que nos están pidiendo es encontrar este vector de acá. Y ya sabemos, por una propiedad, que se tiene que cumplir siempre que la dirección de propagación tiene que ser perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. Entonces, esta propiedad, el producto punto entre ambos vectores, tiene que ser igual a cero. Entonces, la forma de encontrar cuál va a ser este vector es resolviendo este producto punto. Y el producto punto no es más que tomar ambas direcciones, o sea, las componentes de ambos vectores y multiplicar una a una y resolver esa suma.
¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, si resolvemos esta suma, podemos llegar a esta relación de acá. Existe una relación entre el campo, o sea, entre el vector o la componente X del vector dirección del campo eléctrico y el vector y lo mismo con la dirección de propagación. Si hacemos esto, por ejemplo, y tomamos en cuenta que esto de acá arriba es nuestro vector, el vector de propagación, podemos llegar a esta relación de acá. Y noten, por ejemplo, que esta relación nos dice que la componente X del campo eléctrico debe ser esta y la componente Y debe ser esta. Entonces nos da una relación seno, o sea, coseno y seno. O también puede ser que esto sea coseno y esto sea seno. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de lo que nosotros elijamos, la dirección del campo eléctrico va a ser más coseno de 30 grados en Y tongo menos seno de 30 grados, y acá me falta escribir J tongo, ¿ya? Que sería la dirección. Si elegimos el sentido contrario es menos más. Eso nos dice esta relación de acá. ¿Qué podemos decir de eso? Que si esta es la dirección de propagación, o que podamos elegir que esa sea más y esta sea menos, y esta sea menos y esa sea más, es que en medida que corra el tiempo, el vector se va a mover hacia arriba o después se va a mover hacia abajo, porque ambas soluciones son válidas. ¿Se entiende? ¿Cómo poder discriminar esto? ¿O cómo llegar a esa relación? ¿Sí? Perdón, ¿podéis repetirlo, por favor? Sí, sí. En el fondo, si nos preguntaran, nos entregan una dirección de propagación y nos piden el campo eléctrico, basta con tomar la dirección de propagación y resolver el producto punto entre esta dirección y la dirección del campo eléctrico, y esta relación o esta multiplicación nos va a entregar una razón, una relación. No podemos, de esta ecuación no podemos despejar nada, pero podemos encontrar una relación. Y esa relación nos dice que hay dos soluciones posibles para cada una de las coordenadas. Si yo voy al eje X del campo eléctrico, para esta relación es válido que sea menos coseno de 30 o coseno de 30. Para el eje Y es válido que sea seno de 30 o menos seno de 30, mientras cumpla esta relación. Entonces, esto nos está diciendo que tenemos combinaciones para poder resolver el caso. Entonces, el vector dirección del campo eléctrico va a tener dos combinaciones posibles y basta que nosotros elijamos una. Si elegimos una, estamos diciendo, por ejemplo, si elijo esta dirección hacia arriba, estoy eligiendo menos coseno de 30 y seno de 30. Menos quiere decir que una de las componentes apunta hacia el sentido negativo y el más quiere decir que una apunta hacia arriba, entonces estoy eligiendo esta otra dirección. La otra dirección posible es hacia abajo. Pero noten que si es esta o la otra, va a afectar al campo magnético, ¿ya? Porque esta también tiene que cumplir la relación de que sean perpendiculares. O sea, sabemos que el campo magnético tiene que cumplir el producto punto, pero además sabemos que existe una relación entre las tres, que el producto entre el campo, la dirección de propagación y el campo eléctrico tiene que necesariamente ser, nos tiene que dar una relación de tal forma que esto sea perpendicular. O sea, estas dos tienen que ser perpendiculares también. Y eso condiciona los resultados. Entonces, si nosotros elegimos una combinación para el campo eléctrico, necesariamente vamos a llegar a una configuración para el campo magnético. ¿Sí? Y bueno, acá es resolver el producto cruz, se desarrolla el producto cruz, se resuelven estas combinaciones y llegamos a que la dirección, por ejemplo, para esta elección
es la dirección Z tomo, o sea que es positivo hacia acá. Si elijo la otra combinación es positivo hacia el otro lado, o sea, debería ir hacia el otro lado, porque sería esta hacia acá y esta hacia acá. Pero eso, si ustedes eligen una dirección del campo eléctrico, necesariamente van a encontrar una sola dirección para el campo, ¿cómo se dice? Para el campo magnético. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Preguntas antes de continuar. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ya. Entonces, esta sería la dirección del campo, o esta sería la ecuación del campo magnético. ¿Sí? Tenemos esa dirección, los parámetros que nos dicen cómo es la forma de esa onda y la magnitud. Entonces, por la ley de Faraday, podemos concluir esto. Esta constante, o sea, la dirección, producto cruz, la otra dirección del campo eléctrico, nos va a dar el eje Z y el H, el campo magnético, la magnitud, también está relacionada con el campo eléctrico y este Z sub 0, que es la impedancia en el vacío. ¿Sí? Y todas esas relaciones aparecen en la página. Pero es importante que sepan que esto tiene esa forma. Eso quiere decir que no basta con que definamos el campo magnético de esa forma. Si estamos hablando de campo magnético en una onda electromagnética, ese campo magnético depende del comportamiento del campo eléctrico y bueno, y de la impedancia. Entonces, la definición final es esta. La dirección para el caso particular de las elecciones que hicimos de campo eléctrico y campo, o sea, y dirección de propagación, y el valor final del campo magnético. Entonces, en el fondo les podrían preguntar cuánto vale el campo magnético dado un campo eléctrico tal, les pueden entregar el valor y una impedancia tal, o parámetros para calcular esa impedancia. Recuerden que la impedancia Z, la impedancia en el vacío, es raíz de mu 0 partido en E sub 0. Esa es la impedancia en el vacío. ¿Sí? Entonces, ahora, para estos dos vectores que acabamos de ver, calculemos cuál es el flujo de energía. Calculemos el vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting es un medio de la parte real del producto cruz de ambos vectores, del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces ya conocemos ambos vectores. Tenemos acá la forma en la que definimos el campo eléctrico con su dirección, la forma en la que definimos el campo magnético con su dirección. Esto se reordena. Noten que si yo multiplico esta exponencial con esta exponencial, se anulan. Nos queda simplemente el campo eléctrico con esta magnitud de acá. Porque un detalle. Esto de aquí es una escalar. La exponencial es una escalar. Esta de magnitud de acá también es una escalar. Y estos son los vectores. Entonces el producto cruz opera solamente con los vectores. Entonces en el fondo lo que estoy haciendo con esto es separarlos de la operación, resolverlos por separado y posterior a eso operamos el producto cruz de la dirección de tongo y la dirección z tongo. ¿Cuál es el resultado? Fíjense que al resolver estas dos cosas y que se nos anule la exponencial, la parte real es simplemente resolver esto. Es solamente E sub 0 al cuadrado, o sea, el campo eléctrico al cuadrado partido en la impedancia. Y esta sería la magnitud de la energía. Y la dirección de propagación de la energía, por esta propiedad de acá, de que la dirección del campo eléctrico cruz la dirección del campo magnético
estas dos cosas son perpendiculares y esta relación nos da directamente la dirección de propagación. Entonces ya sabemos por todo lo que vimos anteriormente que esta producto cruz entre ambos vectores es la dirección de propagación. Entonces, el vector de Poynting es finalmente un medio de esta relación del campo eléctrico al cuadrado partido de la impedancia en la dirección de propagación. Entonces, lo único que ustedes necesitan saber es la dirección de propagación y el valor de la magnitud del campo eléctrico para poder calcular el flujo de energía. Y bueno, acá anotamos la dirección que la definimos en un inicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ejemplo 2. Es más de lo mismo. Tenemos una dirección de propagación definida precisamente en el eje Y, menos Y tongo. Tenemos la definición de la dirección del campo eléctrico, que en este caso es coseno de algún ángulo en X tongo y seno de algún ángulo en Z tongo. Entonces, con estas dos cosas podemos definir el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico sería E sub 0. Tenemos la exponencial que está definida para poder generar la onda y la dirección de propagación, que queda definida por este, por este vector. Y esa sería la entrada del problema. Entonces la pregunta es, por ejemplo, calcula el campo magnético. Y para calcular el campo magnético, tomo esta onda, o sea, tomo esta definición, e identifico, este es E sub 0. Entonces el campo magnético sabemos que cumple esa relación. Entonces, el campo magnético, la magnitud sería E sub 0, que lo podemos sacar de esta relación que nos deben dar en el problema, dividido la impedancia. Y con eso ya sabríamos cuál es la magnitud del campo magnético. Luego, si quiero la dirección, tengo que tomar este vector y efectuar el producto cruz con este otro vector. Entonces, solamente habría que resolver eso. ¿Y cuál sería la forma de operar esto? Tenemos tres direcciones. El primer elemento que se coloca delante del producto cruz se anota aquí abajito, 0, menos 1, 0, siguiendo el orden de las componentes. El segundo vector se anota en la parte inferior, es coseno del ángulo, seno del ángulo, siguiendo el orden de los vectores. Y como ninguno de los dos tiene componente en z, por ejemplo, acá ambos tienen 0. Resolvemos esto. La forma más fácil es por descomposición, no me acuerdo bien el nombre, pero es como trabajar esto por una matriz y calcular el determinante. Entonces seleccionamos esta línea. Entonces el primer término del vector va a ser este, x tongo, y se multiplica por el determinante de esta submatriz que queda aquí abajito. Luego vamos con este vector, sería menos este punto de acá, menos y tongo, eso es por una propiedad, y luego el determinante que queda entre estos cuatro elementos, formando como una submatriz. Y luego el tercero, que sería z tongo, por el determinante de esta submatriz de acá. ¿Sí? Si resuelven eso, van a quedar estos tres elementos. Estos dos se anulan porque los cálculos de esa del determinante de la submatriz es 0. Y tenemos que ese sería el resultado. Z tongo coseno de algún ángulo. Entonces, el vector del campo magnético sería la magnitud que calculamos anteriormente, la exponencial que ya sabemos que siempre tiene que estar presente en la ecuación o en la fórmula, y la dirección que acabamos de definir. Luego tenemos, si queremos calcular el flujo de energía, es lo mismo que habíamos hecho antes. Vector de Poynting, producto cruz de ambos campos. Sabemos que al realizar este producto cruz se anula la exponencial. Multiplicamos esta magnitud, o sea, esta amplitud del campo eléctrico con la amplitud del campo magnético. Y esto simplemente es un numerito que va a salir de todo este cálculo. Y luego tenemos que
la dirección de propagación o el campo magnético, o sea, la dirección de tenemos que la dirección del vector de Poynting va a quedar determinada por el producto cruz de estos dos elementos. Y como ya recuerdan, es una propiedad que el vector de Poynting, la dirección que tiene ese vector, es la dirección de propagación que está definida en un inicio. Entonces, si se fijan, es súper mecánico cómo calcular todos los parámetros y toda la información que nos dicen que nos, que nos entrega un problema. Solamente tenemos que seguir estas relaciones. Entonces, a modo de resumen, si queremos calcular ya sea el vector de Poynting, el flujo de energía o el campo magnético, siempre tenemos que partir de la dirección de los vectores, de la dirección de propagación o de la dirección del campo eléctrico o de la dirección del campo magnético. Siempre tenemos que tener alguna de las tres, pero lo primero es analizar eso. ¿Cuáles son las direcciones de propagación? O sea, las direcciones de los campos y de propagación. Luego es construir el campo eléctrico, armar el vector del campo eléctrico con sus componentes. Luego de eso es armar el campo magnético, y para armar el campo magnético se necesita la magnitud y se necesita la dirección. ¿Ya? Y estas son las relaciones que se utilizan para eso. Posterior a eso, si quieren el flujo de energía, ya saben que es el producto cruz de ambos vectores, y el resultado de estos dos vectores siempre para estas ondas es el campo eléctrico al cuadrado partido en la impedancia, y la dirección, y el resultado de este producto cruz va a ser la dirección de propagación. Así que esas son las cosas que tienen que tener en consideración. Y bueno, eso es como todo lo que han visto hasta ahora del curso. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Cuando dijiste eso de que podía ser hacia un lado, o sea, un poco más arriba, porfa, en el plano. ¿Acá? Eh, sí, ahí, no, un poco más abajo. Ahí. Sí. Tú dijiste que el campo afectaba en la relación que tú pongas la energía hacia un lado o hacia el otro. El campo eléctrico, o sea, lo que yo estoy diciendo acá es que si yo tengo una dirección de propagación y me dan solamente eso, tengo dos posibilidades para elegir una dirección del campo eléctrico. Una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Por esta relación Pero, espérate, que encontramos acá. pero ¿Sí? ahí está el que es los tres vectores son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Exacto. Y el que sale, por así decirlo, de la pantalla vendría siendo el campo eléctrico. Ah, es que acá no lo tengo dibujado en 2D. Mira, es... O sea, No, el hacia campo acá. eléctrico es el que está en profundidad, ¿no? No, el campo magnético es el que está en profundidad, él va en profundidad. El Ah, ya. campo eléctrico se mueve en el plano XY. Se mueve en ese plano, como hacia arriba. O sea, miento. Un segundo. Y el campo eléctrico sería este. Se estaría moviendo en ese plano. O sea, si yo veo esto de lado, en vista lateral, el eje Z sería ese circulito. Entonces, el campo eléctrico se movería hacia acá. ¿Sí? Y la dirección de propagación sería, lo que se con verde, sería hacia acá. Esa sería la dirección de propagación. Entonces acá escribí mal otra vez.
Esto sería el campo eléctrico. ¿Sí? Se mueve diagonal. Pero todos los posibles movimientos del campo eléctrico son en ese plano, en el plano 2D. ¿Sí? Y el campo magnético es el que iría en esta dirección, en el del eje Z. Entonces el campo magnético se podría mover solamente por aquí y luego empezar a crecer en el otro sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí se entendió. Pero igual tú dijiste que habían dos combinaciones posibles de campo eléctrico, ¿cierto? Claro, y es por esto de acá. Porque esto resuelve, o esta relación es para todo este movimiento, para todo este tipo de onda. Entonces yo tengo que elegir cómo partir. Y la forma más fácil es, bueno, elijo la primera combinación. Que el eje X sea positivo y que el eje Y sea negativo. Y de hecho, la que yo elegí acá es la contraria. Elegí que este sea negativo y que este sea positivo. ¿Cachai? Ya, Pero es porque estas dos combinaciones responden a cualquier punto de la onda. Porque yo no le estoy diciendo en qué instante estoy calculando, le estoy solamente sacando una relación para cualquier instante de tiempo. Entonces puedo elegir cualquiera de las dos combinaciones y va a ser válida. Porque en alguna parte de esta onda, esta dirección, o sea, estas direcciones, las que es más y menos, va a ser válida. Por ejemplo, que el eje X sea positivo, son todas estas direcciones de acá. Que el eje Y sea negativo es porque van apuntando hacia abajo. ¿Cachai? Cuando esto está claro. para este otro lado, es válido que el eje X sea negativo porque todas las flechitas de la componente X van apuntando hacia allá, y que este sea positivo es porque todos apuntan hacia arriba. ¿Cachai? Pero ambas son válidas, solo que para hacer los cálculos elijo una. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay más preguntas, voy a ver cómo descargar el video para subírselos y compartírselos en un curso, y les subo esta hojita de apuntes. ¿Ya? Bueno, chicas, eso. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, eso. Eh, Estoy tratando de ver cómo volver al... A ver, voy a volver aquí. Ya, bueno, eso. Ahí resolver esto. Bueno, eso, si tienen más preguntas me pueden enviar un correo, no hay problema. Chao, que estén bien.